Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Durante su conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral, el INE, violaba los artículos 6 y 7 de la Constitución al señalar que ambos defienden la libertad de expresión y de manifestación a propósito de la orden del INE a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de deslindarse del hashtag #EsClaudia por ser una campaña electoral anticipada, adelantada, fuera de los tiempos que marca la ley electoral, estableció el propio INE. De viva voz, Francisco Burgoa, un reconocido especialista en Derecho Constitucional y académico de nuestra UNAM. Como siempre, abogado, mi agradecimiento más sincero por estar con nosotros. Buen día. Buen día, mi querido Ricardo, y el gusto y el honor siempre es mío. Francisco, ¿es realmente el INE una superestructura de facto que viola la Constitución? ¿Y cuál es la diferencia entre los artículos 6 y 7 constitucional y las leyes electorales actuales que hablan de actos anticipados de campaña? El Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo, es decir, tiene toda la facultad constitucional para organizar elecciones, para estar vigilando que se cumplan todas las reglas del proceso electoral, para que los actores políticos no violen las reglas electorales y mucho menos en este contexto estén realizando actos anticipados de campaña. Si lo permite el INE, estaría dejando de cumplir con su obligación constitucional de estar vigilando este tipo de principios como es el de imparcialidad. Si el INE no dijera nada, entonces se podría estar fomentando que distintos actores políticos, entre esos la jefa de gobierno, de forma atípica, pudiera estar realizando actos de proselitismo y que pudiera estar afectando los principios de equidad entre posibles o eventuales contendientes a cargos de elección popular. El INE está cumpliendo con sus funciones y obligaciones constitucionales y legales. Naturalmente, ahora que el INE está estableciendo ese tipo de medidas en contra de la jefa de gobierno, ella ha señalado, al igual que el presidente de la República, que el INE indudablemente es un ente que es antidemocrático, autoritario, y siguiendo con todo este discurso para tratar de alguna forma, seguir con la posibilidad de poderlo cambiar o modificar en toda su parte interior, Ricardo. Ahora, por otra parte, sí, en cuanto a los artículos 6 y 7 de la Constitución, el artículo 6 nos habla de la manifestación de las ideas que tenemos todas las personas y que inclusive se indica que no debe ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en casos muy específicos que se ataque a la vida privada, derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. En el caso del artículo 7 se trata de la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio. Es decir, artículos 6 y 7 nos habla de la manifestación de las ideas. Todos los derechos humanos no son absolutos. Siempre va a haber ciertas restricciones que en su caso tienen que acatarse. La diferencia de esos artículos que nos habla de la libertad para manifestarnos libremente en relación con lo que tiene que ver con las reglas electorales es que precisamente el INE va a ser el árbitro, va a ser el garante de todas las reglas del proceso electoral y que en su caso no es que el INE esté tratando de coartar o de violar los derechos de la libertad de opiniones, de la manifestación de las ideas. El INE lo único que está haciendo es cuidar que no se estén alterando esos principios de equidad, de imparcialidad sobre posibles actos anticipados de campaña. No es que haya una violación del INE, se trata de estar protegiendo todas estas reglas del proceso electoral. Entonces, tú no estás de acuerdo con lo que dice el presidente López Obrador, que el INE se extralimita en sus decisiones y viola la Constitución
Incluso agregó que los consejeros electorales son árbitros vendidos. No, de ninguna manera estoy de acuerdo. Digo, eso es una decisión del INE y lo podrá estar impugnando la jefa de gobierno ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veremos qué es lo que sucede cuando resuelva ahí la Sala Superior y los magistradas y los magistrados electorales. Pero el hecho de que esté cumpliendo el INE, sus consejos, sus integrantes del Consejo General, con ese tipo de estar vigilando, en mi opinión, están cumpliendo con sus funciones y de ninguna manera están siendo, como dice el presidente de la República, la propia jefa de gobierno, porque de permitirlo estarían generando todas estas cuestiones de inequidad en una posible contienda electoral. El INE está cuidando que no lleguemos al próximo año, a 2024, en donde pues prácticamente ya la jefa de gobierno lleva muchos meses o más de un año en una campaña anticipada. Esto sería también riesgoso para nuestra democracia. Y sí, por eso estoy en contra de lo que ha dicho el presidente de la República y también de lo que dice la propia jefa de gobierno. Y esto es muy puntual. Si la jefa de gobierno simplemente no está auspiciando este tipo de propaganda, bueno, pues que les haga un llamado a sus simpatizantes para que se abstengan de estar realizando este tipo de conductas que pueden influir el proceso electoral del año 2024. Pues como siempre, maestro querido, muy aleccionador escucharte. Francisco, te agradezco mucho tu participación, siempre generosa con nosotros. Al contrario, mi querido Ricardo, te mando un abrazote. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.